Hola a todos, este video se hace en torno a la clase de Problemas Sociales 2 del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, con una mirada a la cuestión social y la crisis del capitalismo en relación con la pandemia mundial por el COVID-19. La finalidad de este video es netamente académico y busca constatar el diálogo en la clase con las noticias más polémicas en el tiempo de confinamiento. Desde la visión de Alfredo Carvaleda, en su texto La cuestión social como cuestión nacional, una mirada genealógica del 2010, podemos decir que si se presenta lo social como una cuestión, se puede ligar estos conceptos a los múltiples problemas sociales de la sociedad actual. Con esto podemos articular la cuestión con lo social y con los problemas sociales. Citando a Rosas, los llamados problemas sociales surgen cuando la cuestión social se instala en la esfera pública y es legitimada por la acción social del Estado. Rosas 2004. Aquí podemos interpretar que los problemas sociales nacen cuando hay una exigencia de los ciudadanos y es el campo de la gestión política la encargada de resolver las necesidades de sus habitantes. El COVID-19 se encuentra en el panorama público, no solo a nivel nacional sino global, en Colombia. Como lo vamos a constatar más adelante, las medidas del ámbito político, a pesar de las exigencias de los ciudadanos, son insuficientes. Así, teniendo en cuenta que ya planteamos la pandemia actual como un problema social en el ámbito público y político, vamos a relacionar los diferentes problemas sociales que se agudizan por la pandemia actual, constatándolos en los noticieros colombianos. Para esto voy a empezar con una cita de un autor y una noticia donde se vea claro el punto de este autor. Citando a Alfredo Carvaleda en su texto La cuestión social como cuestión nacional, una mirada genealógica del 2010, dice: los problemas sociales, tal como son entendidos en la actualidad, nacen en escenarios donde básicamente se pierden los mecanismos de sostén, reciprocidad y solidaridad de diferentes grupos sociales que quedan fuera del proceso de modernización y de integración social. Estos grupos discriminados por diferentes y se les juzga como los ocasionantes de los problemas sociales. Y las personas sin hogar se han convertido en un reto para las ciudades del mundo que han entrado en aislamiento. En Francia, por ejemplo, el Festival de Cannes habilitó su centro de eventos para recibir a estos habitantes. Y en Ecuador, la Casa de la Cultura se convirtió en un albergue para ellos. ¿Cuál es el panorama en Bogotá? Esa es una muy buena pregunta. En el siguiente informe les contamos. El llamado en estos días es a quedarnos en casa. Sin embargo, hay quienes hace mucho tiempo, por diversas razones, no saben lo que significa tener un hogar y viven en la calle. Algunos luchan una batalla contra un enemigo despiadado, la droga. Otros son desplazados o migrantes que no han encontrado oportunidades laborales. Pero por encima de esto, son padres, hijos, hermanos que merecen atención durante este tiempo en que la solidaridad es la única opción para sobrevivir. Y a propósito de la pandemia del coronavirus, estamos disponiendo de lugares para que ellos puedan hacer el aislamiento como lo podemos hacer las personas que vivimos en casa. Este trabajo de la Secretaría de Integración de Bogotá tiene como objetivo que la mayoría de habitantes de calle pasen la cuarentena en 17 refugios que hay en la ciudad. Siempre nuestros servicios han estado en alerta amarilla. Ahora, el tema es que tenemos que capacitar a los habitantes de calle para explicarles el coronavirus. Este es el caso de muchas poblaciones, entre ellas, como muestra el video, de los habitantes de calle que no solo tienen que enfrentar el hambre, el frío y la discriminación, ahora tienen un virus y una pandemia global. O sea, tras de que se les deja fuera de la prosperidad creada por el capitalismo, se les rechaza. Las siguientes citas son del texto Alternativas en un mundo en crisis de Marianne Lang, Klaus-Dieter Koenig y Ada Charlotte. El poder político y la intensa concentración de riqueza de manos de unas pocas personas están en continuo aumento, creando nuevas soberanías estatales corporativas, ya sea en corredores económicos y zonas económicas especiales, o mediante una mayor participación cooperativa en el gobierno. Las regulaciones nacionales e internacionales de las empresas transnacionales continúan beneficiando en gran medida el libre comercio y el capital privado. LAN 2019, página 13.
Ahora a Corabastos, porque es una de las zonas más afectadas y también de las más importantes en Colombia. Hasta el momento hay 30 casos confirmados de COVID-19 en esa que es la principal central de abastos del país. Pero ¿cuáles son las medidas que la alcaldía ha tomado? Mónica García. Vanessa, son 15 las medidas que adoptó la Alcaldía de Bogotá para evitar la propagación del coronavirus en la central de abastos de Bogotá. La idea es disminuir al 35% el aforo o la ocupación de la central de abastos de la capital del país. Y para ello las principales medidas están en que no habrá ingreso para compradores minoritarios. Tampoco se permitirán las ventas de vendedores ambulantes y una advertencia, y es que si el 10% de las bodegas resulta afectada por coronavirus, habrá el cierre total de la central de abastos de Bogotá. En la siguiente nota les contamos. Este es el caso de Corabastos, que es la principal central de abastecimiento del país. Las medidas que se toman claramente benefician a los grandes comerciantes, dejando sin trabajo a los pequeños comerciantes y vendedores ambulantes, que son los que más necesitan ingresos ante la crisis. Siguiente cinta. Si bien la mayoría de los sistemas de seguridad social todavía están organizados institucionalmente en torno al empleo formal, la competencia globalizada por la ubicación que genera las cadenas de producción transnacionales de hoy en día crea mayoritariamente mano de obra flexibilizada, mal remunerada y a menudo insalubre, y contribuye a la expansión de formas de trabajo que se asemejan a la esclavitud. Un caso de maltrato laboral se conoció hoy por parte de una vigilante de un edificio ubicado en el norte de Bogotá. La mujer asegura que durante toda la cuarentena no la habían dejado salir de ese lugar. Hoy el Ministerio de Trabajo dejó una notificación en el predio y los residentes del edificio niegan todo lo que dice esta mujer. Me angustiaba cuando yo les decía que por favor me dejaran ir a mi casa, que yo me devolvía, que me dejaran ir. Yo les decía, yo vuelvo. Ellos decían que no, que lo iban a hablar. Así relata Edi Fonseca cómo tuvo que trabajar casi un mes en un edificio del sector de Rosales, al norte de Bogotá. Terminaba a las 9, 8:30 de la noche, bajaba a acostarme y si algún residente necesitaba salir, necesitaba que le abriera la puerta, tenía que levantarme a hacerlo. Según esta mujer, el 25 de marzo los administradores del edificio le notificaron que debía quedarse en su sitio de trabajo. Le entregaron un subsidio de alimentación de 15.000 pesos diarios que no le alcanzaban, por lo que muchas veces solo comía 2 veces al día. En la mañana me tomaba un tinto y mandaba a traer el almuerzo en Olímpica, lo pedía a domicilio, me valía 11.700 y del almuerzo yo dejaba para la comida. Yo soy una persona diabética. Edi terminó saliendo del edificio en una ambulancia con problemas de salud. Usted trabaja hasta aquí y yo me fui más triste porque yo decía ahorita sin trabajo. La Supervigilancia inspeccionó el edificio e iniciará una investigación. También el Ministerio de Trabajo requirió a los administradores. Integrantes del consejo del edificio le contaron a Noticias Caracol que la versión de la mujer no es cierta y mostraron comprobantes de un supuesto acuerdo al que habrían llegado con Edi de quedarse en la cuarentena y pagarle unos bonos extra por este concepto. Este es uno de los tantos casos que se han venido presentando de sobreexplotación laboral en medio de la pandemia. Muestra los pésimos contratos laborales y la mala relación entre contratistas y empleados, totalmente vertical, que se justifican en el sistema capitalista. Siguiente cita. Las alianzas entre las fuerzas del capital, formales e informales o incluso ilegales, determinan las diversas manifestaciones del capitalismo actual. Las crecientes competencias por el poder ha provocado un aumento vertiginoso en los costos de las campañas electorales, desdibujando la delgada línea que separa entre los gobiernos, la política, el poder corporativo, los grupos de cabildeo y las élites económicas. Todo esto amenaza la calidad de la democracia, que se ve y está en otro factor cada vez más condicionada por grupos de medios de comunicación relacionados con los mismos poderes económicos que refuerzan las ideas dominantes, propagan el miedo, la inseguridad y la noción de que las personas no tienen otra alternativa que el poder
que adoptar el modelo de sociedad capitalista contemporánea. LAN 2019, página 13. La Registraduría Nacional ha establecido hasta hoy que cerca de 20.000 cédulas no corresponden a la identidad suministrada en la lista de ciudadanos que se verían beneficiados con el subsidio de 160.000 pesos del programa Ingreso Solidario liderado por el Gobierno Nacional. Desde el Congreso ya se anunció debate de control político para discutir este tema. Ante las irregularidades reportadas por ciudadanos a través de las redes sociales en las que se evidencian las anomalías al entrar a la plataforma de ingreso solidario para saber si se es o no beneficiario del programa de ayudas, el senador Alexander López aseguró que ya denunció el tema ante la Contraloría para que se investigue a los responsables. Hay un impresionante fraude. Primero, resultan beneficiadas personas que ya fallecieron. Segundo, hay números de cédulas que corresponden a 40 y hasta 50 personas. Tercero, estos dineros, estos 160.000 pesos, está llegando a familias y personas que no necesitan un solo peso del Estado y que no necesitan en nada ayuda y apoyo en medio de la tragedia del coronavirus. Esta noticia muestra la relación profunda entre un sector corrupto del gobierno y grandes beneficiarios de esta corrupción. Estas cédulas falsas no solo se encontraban beneficiadas por los bonos solidarios, sino estaban relacionadas con grandes instituciones como el ICETES, la registraduría donde aparecía como votantes, la compra de votos de las maquinarias políticas que se encuentran en nuestro país no es nada nuevo. Siguiente cita. Las enormes economías informales e ilegales están sustituyendo cada vez más los modelos de seguridad social y protección laboral que fueron el resultado de un largo ciclo de luchas en el siglo XX. Estas intensificaciones de la explotación laboral han llevado a una crisis del trabajo doméstico, ya que las capacidades sociales de reproducción son finitas, como lo son las capacidades ecológicas de regeneración. Si bien el trabajo en el hogar se sigue dando, por supuesto, en la mayoría de los casos no remunerado y realizado principalmente por mujeres, vemos que su carga se ha desplazado cada vez más a las mujeres del sur global, a través de cadenas globales de servicio doméstico, en una renovada División Internacional del Trabajo, LAN 2019, página 14. Logrado determinar estos conflictos pues tienen que ver con violencia entre las parejas, también violencia hacia la mujer, pero ojo a esto, maltrato contra los niños. Se dicen que el estrés, la situación económica, todo este encierro pues está causando que las personas se vuelvan un poco más irritables. Nosotros pudimos hablar con Constanza, una mujer que nos contó su testimonio de maltrato por parte de su pareja, y aquí les compartimos un poco de su historia, historias que ya no deberían repetirse más. Varios son los factores por los que han aumentado los casos de violencia intrafamiliar al interior de los hogares en Bogotá. Intolerancia entre parejas, impaciencia hacia los menores de edad de parte de los padres, estrés y factores económicos son algunas de las causas para que en los últimos 37 días que el país lleva de cuarentena obligatoria, las agresiones hayan ascendido. 5.668 fueron recibidos en el primer mes de cuarentena. También se pudo evidenciar que el 20 de abril fue el día en donde más quejas se han recibido en todo el año. Mientras tanto, en la línea púrpura también aumentó el número de llamadas reportando maltrato hacia la mujer. Hubo un incremento de 230% de llamadas por presunta violencia intrafamiliar. Esto es 996. En esta noticia podemos constatar no solo la ejerción del trabajo doméstico de las mujeres, sino también la violencia que sufren en los hogares machistas. A pesar de la pandemia y el confinamiento, las mujeres son las encargadas del hogar y también son víctimas de violencia intrafamiliar de todo tipo. Para concluir, citando a Lang, las instituciones y negociaciones globales están dedicadas a promover pseudosoluciones tecnocráticas a estos problemas. Lang 2019, página 11.
Ante todas estas crisis vistas en la realidad concreta, como acabamos de ver frente a una pandemia y con todas las noticias que surgen diariamente en Colombia, parece que las acciones de los gobiernos parecen insuficientes. No solo las acciones del gobierno, sino las acciones a nivel internacional, por ejemplo las ODS, que funcionan de esta manera. La pregunta aquí es, ¿necesitamos un cambio de modelo que rija nuestras vidas?